Bienvenidas, bienvenidos. Esta es una mesa especial que organiza el periódico El Informador para analizar un tema que ha levantado pasiones en los últimos días. El viaducto, el segundo piso en la avenida López Mateos. Para entender de qué se trata, cuáles son los pros, los contras, los argumentos, hemos invitado a una mesa de expertos que vamos a platicar durante la próxima hora sobre ello. Para ello, quiero que se vayan presentando uno por uno de nuestros invitados. Por favor, José. José Palacios, presidente de Guadalajara 2020, ahora Fundación GDL 500. Bienvenido, José. Mirna. Yo soy Mirna Mis, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Gracias, Mirna. Lilian. Soy Lilian Ponce, soy presidente nacional de la Academia Nacional de Arquitectura de México. Miguel Ángel, por favor. Soy Miguel Ángel Landeros Bolcuars, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Occidente. Y Eduardo. Eduardo Acosta, miembro de la red Ciudad Posible. Pues bueno, como ven tenemos una mesa muy interesante y vamos a empezar con el planteamiento central del programa. ¿Qué es lo que está pasando en López Mateos? Y no solo en López Mateos, en todas las avenidas de nuestra ciudad y cuáles son las soluciones posibles. Le vamos a pedir a cada uno de los integrantes de la mesa que en una cuestión muy breve, lo más breve posible, 3 minutos, expongan cuál es su argumento principal a favor o en contra de una obra de este tipo, como son los segundos pisos, vialidad, una nueva vialidad para mejorar, para darle salida al tráfico de la ciudad. Empezamos contigo, Pepe, por favor. Yo quisiera empezar por el tema de cuántas personas en la zona metropolitana de Guadalajara contamos con un vehículo propio. Creo que es un dato muy importante que aproximadamente solo el 30% de los ciudadanos tenemos un vehículo propio. Entonces, el automóvil que ha venido a trastocar la vida del mundo, porque tiene aproximadamente 150 años que existe el automóvil, y en el mundo prácticamente todos los gobiernos se han dedicado a darle confort a la gente que más tiene. En ese 30% de los ciudadanos que tenemos vehículo en Guadalajara, pues se ha convertido en una inversión muy importante que se ha hecho para darle confort al automóvil, cuando debemos de procurar lograr darle más al que menos tiene. Así empezaría mi intervención. Perfecto, muchas gracias. Mirna, ¿cuál es tu opinión sobre la construcción de estos viaductos elevados? Bueno, pues antes que nada, en primer punto me gustaría arrancar con el tema principal, que es la situación actual. Estamos hablando de una vía que en su origen fue planteada como una de las accesos a la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos que entender a este corredor como un corredor estratégico nacional, en donde también tiene que ver la parte logística, y no solamente para el área metropolitana de Guadalajara, sino para la región e incluso también para el país. De aquí se derivan la parte logística hacia varios puntos del país. Es una convergencia en donde diariamente circulan alrededor de 150,000 vehículos, hay 23 rutas de transporte público, alrededor de 4,000 tractocamiones circulan en esta vía, de los cuales 2,000 van de paso y 2,000 se quedan en el área metropolitana. Y también, pues bueno, hay una población de influencia de alrededor de 95,000 personas. Esa es la parte en cuanto a la situación. Ahora estamos hablando que opera con un nivel F, que es decir, una saturación crítica. Entonces, el Colegio de Ingenieros Civiles en su momento hicimos un llamado a las mesas técnicas. Como colegio, eso es lo que también me gustaría aclarar. El colegio no ha propuesto un segundo piso. Lo que está pidiendo el colegio es una mesa técnica en donde puedan ser escuchadas las voces y sobre todo que se pueda retomar los estudios que ya se vinieron haciendo. Porque, pues bueno, en 2023 se hizo un trabajo en cuanto a la parte de diálogos por López Mateos y fue muy bueno porque recabó información de varios sectores, pero se queda en un documento.
¿Cuándo vamos a pasar a la acción y a la resolución de las necesidades de los ciudadanos? Nosotros, en Colegio de Ingenieros, antes que profesionistas, también somos ciudadanas y ciudadanos que vivimos todo este tema del tráfico, que incluso ya, y no nada más en López Mateos, sino en general, en la ciudad creo que ya se está volviendo inhumano pasar que tú tengas que disponer de 3 a 4 horas diarias para pasarla en el tráfico. Perfecto. Gracias. Lilian, por favor. Muchas gracias. Bueno, retomando, y creo que es la parte que todos vamos a coincidir, efectivamente tenemos un gravísimo problema de movilidad de personas. Las personas que vivimos en esta ciudad estamos teniendo dificultades graves para trasladarnos, que es un derecho fundamental, el acceso a las comunicaciones y a movernos. A partir de eso, mi planteamiento sería, aunque a estas alturas digo, otra vez, sí, otra vez, tenemos que entender, como bien lo decían, este es un problema, y no nada más en López Mateos, sino en todas las vialidades, son problemas ya de impacto regional. Tenemos que entender qué pasa en esta zona, de dónde viene el transporte, hacia dónde va, de dónde vienen los autos, hacia dónde van. Entender todo esto, yo les decía, a lo mejor a 1 kilómetro de altura, ¿no? Cómo está el territorio, quién entra, quién sale. Y después, bueno, hay una cosa que también he dicho, hay que hacer un análisis serio de por qué llegamos a esto. En la institución que yo represento, cuento por lo menos unas 6, 8 personas, entre ellos nuestro querido Pepe Pliego, que duró más bien 35 años haciendo la planeación de la ciudad y gritando, cuidado, 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 y no escuchamos. Entonces, pues permitimos que engordara un toro como el que se nos está viniendo encima ahorita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar paso o le vamos a construir una gran plaza, ¿verdad?, para festejar el toro? Y a partir de esta visión estratégica nacional, una aceptación de que hicimos un error en planeación, empezar a atender el tema a nivel 0-0. Eso se empezó a hacer en el 2023 y se abandonó. El seguimiento de los oficiales de vialidad punto por punto, el entender cómo es la que ahora no permeabilidad de Avenida López Mateos, donde gran parte del tráfico no la va a tomar como una gran distancia, sino simplemente tiene que cruzar de un lado a otro. Una serie de elementos muy concretos y muy pequeños que podemos resolver y que podemos resolver quizás sin dinero. Y cerrar con que estas obras, no es punto de vista mío solamente, estas obras de vialidades en un segundo piso, está comprobado en el mundo que no han sacado un solo problema adelante y además han creado otro tipo de problemas más graves, de índole social y medioambiental. Gracias. Bien. Por favor, Miguel Ángel, adelante. Sí, con gusto. Bueno, para agregar un poquito más de detalle al drama de lo que significa esa vialidad tan importante, pues no estamos hablando de poca cosa. Como bien se dijo, son 150,000 vehículos, 2,000 camiones de los 4,600, 4,500 aproximadamente que se procesan diario en Manzanillo, que su único acceso hacia el occidente, el norte y el centro del país es pasando por la ciudad de Guadalajara, por la zona metropolitana. Pero yo diría algo importante. Aquí no estamos hablando de que vamos a planear una vialidad. La vialidad ya existe y la vialidad está colapsada. Entonces, en contra abiertamente de quienes quieren hacer un análisis que a lo mejor aviente esto a que patine el bote otros 6 años y no se haga nada, lo que nosotros decimos es que se tiene que dar una solución en este sexenio y aprovechar que las autoridades volvieron otra vez a sacar el tema y están dispuestas a hacer algo, porque otros 6 años de esto, y la verdad esto ya va a ser un tema de seguridad, porque no es un asunto solamente de movilidad, es un asunto económico muy importante que impactaría gravemente a la economía del Estado y del occidente del país. Recordemos que es la columna vertebral de la economía, el comercio exterior. Entonces, digo, siendo sinceros y un poquito hablando de que sí hay casos de éxito en otros lugares, sí los hay, por supuesto. En Tailandia, los hay en Tokio, los hay en Dallas, en Houston. En fin, los modelos se tienen que buscar. Y aquí de lo que se habla
es de una solución integral. Y cuando decimos esto, es no solamente para vehículos, sino también para la movilidad masiva, en fin, el paso de peatones, es una serie de temas que deben de incluirse, inclusive algo muy importante. No sé si se fijaron, pero ahí no hay árboles. O sea, es una avenida que no tiene árboles. Esto puede provocar una reforestación importante en un proyecto integral que le traiga aparte valor agregado. En donde empiece y en donde termina, que haya distribuidores viales importantes, eso ya le corresponderá a los expertos en ingeniería ver estos temas. Pero, insisto, es una solución que no se puede postergar más. Gracias, Miguel Ángel. Eduardo, por favor. ¿Qué tal? No, pues todos coincidimos en dos cosas. Se tiene que tomar acción y es un problema muy grave, ¿no? La respuesta es, ¿por dónde vamos a tomar acción? Vamos a tomar acción, como dijo Lilian, hemos engordado un toro, ahora le vamos a dar clenbuterol, dándole exactamente las mismas causas que nos llevaban hasta aquí, como después lo podemos explicar durante el debate, o tomaremos una solución que de verdad esté comprobada en el mundo que sea efectiva, ¿no? Yo como representante de la Red Ciudad Posible, como miembros ciudadanos, académicos, colectivos que participamos, hemos denunciado desde hace más de 2 años que la problemática de movilidad al sur de la ciudad no puede combatirse centrada en el auto, por las experiencias incontables en el mundo, que incluso las experiencias que dio Miguel las podremos ver en el debate, que son experiencias de fracaso, de hecho, ¿no? Y en cambio, la solución se tiene que dar a partir de lo que la gente ya opinó en las mesas de consulta ciudadana, que es muy importante decir, fueron mesas convocadas por la autoridad, hechas por las instituciones oficiales responsables tanto de la participación como de la planeación en este estado, y que esas mesas no pueden pretender ser suplantadas por las mesas convocadas por cámaras privadas. Las cámaras pueden llamar a debatir lo que quieran, pero eso nunca va a estar al mismo nivel que un ejercicio oficial, donde los resultados fueron además contundentes. No podemos seguir discutiendo esto. Esta propuesta no es una alternativa, así de sencillo. Y tenemos que pasar a lo que sí es una alternativa y tenemos que tomar acción sobre ello. Perfecto. Sobre eso justamente vamos a dialogar. Y a mí me gustaría poner una pregunta en la mesa. Ya se habló de si es o no viable un segundo piso, cuál es la solución a López Mateos, pero creo que tenemos que tener antes otra discusión o creo que tenemos que acercarnos al problema desde otro punto de vista, y es cuál es el modelo de ciudad que estamos buscando. Es decir, si esta solución de los segundos pisos puede abonar a un modelo de ciudad más sustentable, a un modelo de ciudad más amable, ¿no? A este derecho que tienen las personas a la movilidad y a no pasar 4 horas del día, en media jornada laboral, la que se supone que debería estar dedicada al ocio y al esparcimiento, metidos en un coche, ¿no? Pero eso, por supuesto que no tiene una sola solución, es decir, no es una solución por vamos a... Pero ¿cuáles serían las soluciones ideales? Es decir, los elementos que deberíamos de buscar en una solución así. Y ahora empiezo contigo, que tú pusiste el tema sobre la mesa. Ok, muchas gracias. Bueno, en ese punto lo que estamos buscando es que realmente se tome una solución integral. Y no estamos hablando solamente de infraestructura, hablamos de mejoramiento en la parte del transporte, pero sobre todo de retomar precisamente las cosas que ya se hicieron, porque eso es algo muy particular. Pareciera que en cada administración, cuando termina la administración y empieza otra, también regresamos al punto de partida en la toma de decisiones. La ciudad no va a dejar de crecer. Tenemos que entender que las ciudades son organismos vivos que crecen, hay que alimentarlos, pero también sufren. Y una parte del sufrimiento es cuando tenemos estos problemas, no solamente del tema de tráfico, sino de la falta de servicios públicos, etc. Entonces, el hecho de que se ha estado pateando cada sexenio el tema de López Mateos, de los ingresos en general a la ciudad, nuestra ciudad ya no lo soporta más. Y no solamente nuestra ciudad, sino la parte de región. Recordemos también ahorita en la parte, como bien lo comentaba, en la parte de inversión, Jalisco es la puerta de entrada de Asia a México y pues a América en general. Por aquí pasa todo. Entonces no podemos ser pasivos
ante la necesidad urgente de atenderlo. Este es un tema impostergable. Lo que sí es necesario, podemos, ahorita que hablan de algunos ejemplos internacionales, las ciudades que han logrado transformaciones urbanas coinciden en una cosa, y es un análisis muy puntual, que es que trabajaron juntos la ciudad, el gobierno, las organizaciones, los hicieron a largo plazo, porque entendamos que esto no se va a resolver en un sexenio. O sea, tenemos que aventar los proyectos a largo plazo, pero que tengan una continuidad y que tengan una lógica. Y la lógica viene también considerando el crecimiento de la ciudad y considerando la importancia que tiene esa vía. No podemos tomarla como una vía urbana estándar. Estamos hablando de un corredor estratégico nacional. A ver, hemos hablado mucho de la economía de ciudades y que las ciudades hay que entenderlas mucho más allá de su mancha metropolitana. Es decir, las ciudades, todo esto, Guadalajara es el centro logístico del occidente del país, lo dijo también Miguel Ángel. Guadalajara es una economía que impacta, yo he dicho que de Manzanillo a Aguascalientes y de Zamora a Culiacán, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Para luego ver cómo se integra la ciudad dentro de este gran territorio. Tenemos una ciudad que ha crecido radialmente, es decir, que justamente se ha crecido a lo largo de los ingresos carreteros y con cotos, ¿no? Y yo creo que eso era un poco lo que peleaba Pepe Pliego, decir, por favor, ¿no? Pensemos en la ciudad de una manera distinta. ¿Qué ciudad crees tú, como arquitecta, urbanista, que deberíamos estar pensando y cómo se mueven este tipo de ciudades? ¿Y qué propuesta de movilidad crees tú que deberíamos de estar articulando? Bueno, por la cercanía que he tenido a grupos, que voy a mencionar primero los grupos ciudadanos sociales y después los especialistas, es importante que pensemos en una ciudad de cercanía. Esta tan famosa ciudad de los 15 minutos, esta ciudad de los 15 minutos favorecería una estrategia de vida social y humanamente posible y feliz. Sí, yo entiendo la parte económica, yo no soy enemiga del dinero, no soy enemiga de la obra, no soy enemiga de la obra pública, pero que tengan un sentido en el que este negocio que alguien puede hacer sea un negocio verdaderamente redondo, que gane el que invierte, que gane el que lo utiliza para fines de comercio, de esparcimiento, de traslado, y que gane la ciudad con una obra que le empiece a traer un beneficio. Hablaban hace rato, López Mateos era la avenida López Mateos, tenía camellones y árboles. En aquel momento también sufrimos una manifestación importante porque el retiro de los camellones trajo más cosas negativas que positivas. Positivas, le agregó 2 o 3 carriles extras que saturamos en el mismo año que los retiramos. En negativas, retiramos, por supuesto, esos árboles con todo lo que ahora sabemos que implican los árboles y convertimos una vialidad que en ese tramo todavía es urbana en una carretera, en donde quien más la padece es quienes ahí viven y quienes hemos permitido que el modelo de ciudad viva ahí. Ya no los vamos a poder quitar a otro lugar. Ahí es una zona urbana. Entonces, el modelo de ciudad es un modelo de cercanía, una ciudad humana, una ciudad que nos ofrezca las cosas que como persona y como familia y como sociedad y como negocio y como todo lo que nos engloba, lo podamos hacer efectivo de la manera más fácil. El vernos a nosotros, pero sobre todo en cada acción que tomemos, ver al otro. A veces muchos problemas de movilidad, quizá no a la escala que estamos trabajando ahora, se resolverían en la medida que yo pongo una direccional o no y tomo la responsabilidad de que ya no me salía a tiempo y me aguanto y tomo otra y no obstaculizo a los que siguen. Ese tipo de medidas tan simples pueden resolver muchas cosas, pero a ver, ¿en qué ciudad queremos vivir? Sí, es una gran metrópoli, es una realidad y nos trae muchos beneficios económicos y sociales, pero hay que administrarlo democráticamente. Miguel Ángel, tú hablabas de entender que Guadalajara es un centro logístico importantísimo. ¿En qué crees tú que beneficiaría una solución vial del tipo de un segundo piso a la movilidad, sobre todo de personas
y de mercancías. ¿Cuáles serían los beneficios principales de una obra de estas características como un segundo piso? Algunos dicen que debe que empezar en el kilómetro 40, otros dicen que las plazas outlet, otros dicen que debe que llegar hasta la Glorieta Colón, otros que hasta Plaza del Sol o el Periférico. Tú que estás, en términos de la necesidad que tiene la logística, ¿qué es lo que requerimos y qué es lo que están planteando ustedes? Bueno, yo primero me iré un poquito a la historia. Lo que debimos hacer ya no lo hicimos. En el 43-44, en la administración municipal de aquella época de Guadalajara, se emitió el primer plano regulador y la primera ley de fraccionamientos. Desafortunadamente esa quedó como letra muerta después, si no tendríamos una ciudad muy bien planeada. Si se fijan cómo creció Guadalajara, hasta cierto momento era una ciudad muy bien planeada. Tristemente eso ya no sucedió, vuelvo a insistir, no podemos planear algo que ya existe, tenemos que resolverlo en este momento. ¿Sí? Efectivamente tenemos ejemplos muy importantes. En su momento, el señor Saavedra planeó una avenida extraordinaria que fue Lázaro Cárdenas, que nos duró muchísimos años. Hoy ya tiene problemas de saturación. No hemos resuelto el problema de fondo, que es la movilidad urbana en vehículos, en coches. Pero más allá de eso, tenemos una vialidad que se llama López Mateos, porque si no, no vamos a acabar pensando en todo lo demás que se tiene que resolver. Y esa en este momento está saturada y si no hacemos algo va a colapsar. Entonces yo creo que le podríamos agregar la propuesta de un paso elevado, de doble carril o un paso deprimido. Nadie ha dicho que no haya otras opciones. Lo que se está buscando es una opción integral para vehículos que ni siquiera se detienen en esa zona, que van de paso, que salen de la ciudad o que llegan a la ciudad. Es algo que se tiene que revisar por los expertos, pero que se tiene que resolver de manera integral. Vuelvo a decir, yo no estoy en contra, en lo personal, de soluciones que le den y que le agreguen valor a la ciudad, porque me encanta. Yo soy de Guadalajara, de generaciones, es una ciudad que realmente quiero, pero también la realidad salta a la vista y se necesita una solución inmediata. Son miles de vehículos los que impactan a la economía. Tú mismo lo decías en una columna que escribiste. Decías que pues, un doble piso a lo mejor va a evitar que la gente llegue y coma en un lugar y que las zonas pueden morir. Yo difiero de eso. Yo digo, yo no voy ahorita a una zona, a unas plazas que hay allá que me encantaría porque está colapsado. Si hay una vía que te saque y que deje libre otros carriles para que se muevan de una manera más eficiente en la parte local, encantado voy a ir a consumir ahí o a lo que tenga que hacer, ¿no? Yo creo que, insisto, aquí hablamos de una solución integral e inmediata. Y, Eduardo, ¿tú ves un segundo piso como una solución Yo creo que todo... a la movilidad? Es decir, ¿qué hace el segundo piso? Es agregar carriles, ¿no? Sí, en ese sentido, no podemos hacerlos más anchos porque ya están invadidos los derechos de vía o no dejamos suficiente derecho de vía. Tampoco vamos a desaparecer los automóviles de la noche a la mañana, al contrario, siguen creciendo el número de automóviles. Claro. ¿Qué solución propone? Yo creo que nadie en esta mesa está en contra de que haya más crecimiento económico y que Guadalajara siga fortaleciéndose como un centro de comercio, logístico, turístico, etcétera, ¿no? Sin embargo, los supuestos beneficios de un segundo piso no son tales, no existen. Ni en la reducción de tiempos de traslado, ni en beneficios económicos. Por ejemplo, Miguel citó el caso de Houston. En Houston está el mejor ejemplo de que... Ok, vamos uno por uno. El caso de Houston es el mejor de todos, como ejemplo de fracaso. En Houston está la autopista Katy Highway, ¿no? Es una autopista que en 2015 fue ampliada a 26 carriles, la autopista más ancha del mundo. Y en solo 2 años, los tiempos de traslado incrementaron 30%. No importa cuántos carriles sean, no importa si son 2, 10, los que sean, nunca se va a llegar a una solución por esa vía. ¿Y por qué? Porque la capacidad de mover personas es muy baja. Un segundo piso, como lo que plantea Miguel, tendría a lo mucho 5,000 personas por hora en cada dirección. En cambio, sistemas de transporte público, como carriles en autobuses o trenes ligeros, tendrían hasta 50,000, 10 veces más.
Hablamos de que son 120,000 carros en López Mateos. Si tú te paras en la catedral hoy, lo que vas a ver es un entorno calmado, silencioso, con muchísimo comercio, mucha gente visitando, mucha gente yendo. Y abajo pasan 300,000 personas entre la línea 1 y la línea 2 del tren ligero. Más el trolebús, más el macrobús que está a unas cuadras, son otras 200,000 personas más. Tienes ahí casi 3 veces la gente que se mueve en López Mateos. Esa es la solución. ¿Qué Guadalajara queremos? La que ya funciona. Hay que replicar lo que sí fue exitoso y lo que sí sirve. Eso, por un lado. Por otro lado, el beneficio económico no existe. Para empezar, el beneficio para mover trailers no va a ser tal. ¿Por qué? Porque para empezar, el vehículo no va a poder subir, ¿no? Primero, va a haber más tráfico, va a haber demanda inducida, va a haber más gente moviéndose en carro y el tráfico va a incrementar, ¿sí? Segundo, los trailers no van a poder usar el segundo piso y sí van a verse afectados por las columnas, las rampas que van a obstaculizar el paso a superficie. Perdón, ¿sí? eso es medio un debate, ¿no? Pero Sí. tú ya sabes cómo va a quedar el proyecto porque yo no sé, o sea, Ok. se va a planear apenas. Entonces, Ok. Estamos en una suposición. Tomemos más de un punto. Eso sí es elevado. Si es subterráneo, Ajá. igual hay espacio para las rampas, para las entradas y las salidas, que se va a quitar de superficie, que es por donde pasan los trailers. Entonces los trailers van a acabar teniendo menos espacio. Yo tenía otro tema de por qué tienen que traer los trailers a Guadalajara, pero Bueno. si quieres, concluye y vamos con Pepe y ahorita entramos allá al debate. nomás sí que haya poquita réplica, porque Sí, si no se claro, pierde el claro, tema, claro, ¿no? Pues, a ver. Si no se me olvida el punto. Concluye, por favor. Y por último, el impacto urbano es irreparable. Si es elevado, el ruido, las obstaculizaciones al paso peatonal, al transporte público, generarían una depreciación enorme en el entorno, disminuirían la inversión, y aunque fuera subterráneo, las salidas de los autos en las calles que ya están saturadas, ¿dónde van a salir los carros? En periférico, en La Calma, que ya está saturado, va a incrementar el tráfico en las colonias y eso va a reducir la calidad de vida dentro de las colonias. Entonces, no hay beneficio económico. Ahorita vamos al debate, vamos a escuchar primero a Pepe. ¿Qué impacto tiene? Voy a empezar por el tema económico. En Bogotá, una ciudad de aproximadamente 10 millones de habitantes, tiene el primer jueves de febrero, que es un día hábil, y el día sin auto. ¿Qué pasa ese día? Yo fui a verlo, no se para nada. Absolutamente no se para nada. Van los niños a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, a los bancos. Toda la economía se mueve, toda. ¿A quién paraste? Justamente con lo que yo inicié. Zona metropolitana de Guadalajara, pararías al 30% de las personas. Todas las demás personas llegan a trabajar o en bicicleta, o caminando, o en el transporte público. ¿Qué le falta a López Mateos? No tiene banquetas. A ver, no tiene banquetas López Mateos. No tiene banquetas el ingreso de Puerto Vallarta. No tiene banquetas el ingreso de la carretera Saltillo. Ahora le van a hacer banquetas a la carretera Chapala. O sea, hemos sido inhumanos con la gente que menos tiene. Entonces es muy importante mirar al que menos tiene y que pueda trasladarse rápidamente. ¿Por qué es el abandono de la vivienda de Tlajomulco? El que trabajaba conmigo, que compró su casita con mucho esfuerzo en Tlajomulco, la tuvo que dejar. ¿Por qué? Porque tardaba entre 2 horas y 2 horas y media de venir de donde vivía en Tlajomulco al negocio donde trabajaba conmigo. La abandonó. ¿Por qué? Porque se aventaba 2 horas y media de ida y de vuelta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿No? La calidad de vida es verdaderamente terrible para esas personas. Tenemos que pensar en nuestros trabajadores. Nuestras empresas no las hacemos nosotros, las hacemos nuestros trabajadores. A ver, la carga. ¿Por qué no usan más el macrolibramiento? Porque tienen que pagar. No tienen que entrar a Guadalajara. ¿Por qué no usan más el que está por las cuotas, que no me acuerdo cómo se llama,
El libramiento sur. El libramiento sur, porque tiene topes, ¿no? ¿Para qué entran a Guadalajara? Cuando van de paso, cuando van a la Ciudad de México, cuando van a Lagos, cuando van a Aguascalientes, deberían usar más el macrolibramiento, que para eso está el macrolibramiento. Tú te subes al macrolibramiento, llegas rapidísimo al aeropuerto si vienes de Colima, ¿no? Entonces hay cosas que se deben de analizar. Yo creo que se ocupan los expertos en movilidad, que ninguno de los que estamos aquí somos, ninguno. Expertos en movilidad, nosotros sí podemos aportar 2 doctores en movilidad mexicanos. Los únicos 2 doctores en movilidad son mexicanos, los conocemos nosotros y lo podemos aportar para que haya una solución real, para que todos vivamos una ciudad mejor, porque todos vivimos en Guadalajara y queremos una mejor ciudad. Las peras con las manzanas. Una cosa es la movilidad local y otra cosa es la movilidad foránea. Y entonces cuando tú dices que hay que mover a mucha gente de manera masiva, pues nadie está en contra. Exactamente es lo que se va a buscar con un proyecto integral. Pero eso no quita que hay vehículos que entran y salen de la ciudad precisamente y que tienen que ver mucho con el tema económico. Jalisco, y esto aquí no me va a dejar mentir Pepe, porque conoce esas cifras mejor que nadie, porque fue secretario de Desarrollo Económico, tiene aproximadamente un comercio exterior que ronda los 50,000 millones, los 45,000 millones de dólares. 12% a 14% de ese volumen tiene que ver con la entrada por el Pacífico. Muchos de los camiones que llegan aquí descargan y entran en camiones más chicos. Guadalajara es una ciudad enorme que necesita también ese tipo de movilidad. No puedes restringir todo a pensar exclusivamente en la movilidad masiva, que es importantísima, pero ya es una realidad que tenemos en la Avenida López Mateos y que tenemos que resolver ahorita. Otra vez vuelvo a decir lo mismo. Si nos perdemos en análisis de largo plazo, vamos a patear el balón 6 años y vamos a tener un bronconón ahí, ahora sí, de colapso. Sin duda que le va a costar a la ciudad carísimo y al estado de Jalisco. Es un tema económico y social. Por eso también envuelve empleos, empresas que están involucradas. Y como Pepe dice que el macrolibramiento, sí, el macrolibramiento debe operar mejor, debe haber inclusive paradores seguros, que eso es una demanda de hace mucho tiempo de muchos de los que estamos en este sector, pero muchos vehículos también entran a la Ciudad de México de carga que son necesarios para lo que necesita la ciudad. Hay muchos distribuidores que no se han muchos centros de distribución que no se han sacado de la ciudad, pero eso no va a suceder ahorita. Y el problema lo tenemos ahorita. Mientras que resolvemos a ciertos años esta situación, se tienen que buscar soluciones para todo lo demás, pero no se puede patear 6 años más esta. Bueno, en el caso de una solución integral, no es únicamente la vía, es una suma de diversas acciones. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que en ese mismo espacio puedan convivir o coexistir todos los tipos de movilidad, considerando que nosotros también como peatones somos un tipo de movilidad. Como bien comentaba José, no hay una sola banqueta, por ejemplo, en la parte del Palomar a San Agustín, si alguien se quiere ir caminando, no hay espacio. Si es un viaducto, si es una vía subterránea, a fin de cuentas son proyectos de ingeniería que lo que hacen es liberar espacios también para que podamos agregar estos espacios dignos para todas las movilidades. Y no solamente, como repito, es la vía, sino la mejora del transporte, porque algo muy importante y que siempre le ha estado fallando al área metropolitana de Guadalajara es la conectividad del transporte público. También necesitamos un sistema de transporte integral, pero sí tenemos que plantear la realidad, como bien comentaba, no solamente es una vía local, es una vía estratégica nacional. Entonces, desde ese sentido, una solución integral tiene que ver con todas las áreas que conflagran en la ciudad. Y hablo de especialistas, no solamente en temas de movilidad, en temas sociales, en temas también de medio ambiente y sustentabilidad, generar algunas otras acciones que nos permitan mitigar los impactos. Pero la vía sí se tiene que intervenir. Coincido completamente de que tiene que ser algo urgente y ya es impostergable,
aunque a lo mejor el plan completo lo tengamos en algunos años, sí es importante que empecemos hoy. No podemos seguir pateando el balón cada vez que se tocan los temas, se enfría el tema y se olvida. La gente, todos vivimos el tráfico de López Mateos y tenemos un impacto ya sea económico, ya sea social y ya sea también familiar, porque el tiempo que perdemos en ese tráfico es el tiempo que también le estamos quitando a nuestras familias. En el corazón de México, donde la tradición y el sabor se encuentran, hay un dulce que ha sido parte de nuestras vidas por generaciones. Mazapán de la Rosa llega a cada rincón de México con el sabor que nos une. Un dulce que nos acompaña en cada momento especial. Mazapán de la Rosa es el dulce de todo México. Ahorita, luego quiero regresar, ¿por qué López Mateos y no las demás? Porque digo, yo decía hace rato, de Glorieta de Colón a Zapopan son 40 minutos y son 5 kilómetros, sería cuánta gente se mueve ahí, etcétera. Entonces, sí creo que luego tenemos que entrar, ¿por qué López Mateos? ¿Por qué creen que López Mateos debe ser primero que las demás? Y yo creo que es un buen tema. Pero antes, Lilian, ¿tú quieres comentar algo? Sí, definitivamente, o sea, este tema de fondo estamos de acuerdo. Nadie quiere un perjuicio económico, humano, urbanístico, absolutamente nada para la ciudad. El tema es que en 2023 lo discutimos y se generó una lista de acciones, no nada más pateamos el proyecto, se generó una lista de acciones que algunas empezaron a implementar y otras se olvidaron. O sea, a mí me tocó ver aún acá en la zona de la Glorieta Colón que ahí estaban las grúas y los elementos de vialidad listos para recurrir a los puntos. A veces un choque de los que llamamos lamineros, en los que cuando llega tu seguro vas a optar por no pagar el deducible, porque te sale peor, te causa a ti como persona 4 horas de estar parada ahí y en 10 minutos es un impacto de 10 kilómetros. O sea, esas cosas se pueden solucionar de manera sencilla. El tema del macrolibramiento es importantísimo. Es una obra que costó mucho dinero, que generó beneficios a las constructoras, que también me parece muy bien, pero que no se ha facilitado para el usuario. O sea, probablemente compañías grandísimas puedan pagar que sus trailers paguen la cuota. Compañías pequeñas no tienen el acceso para hacer uso y, si no es necesario, no entrar. Los tiempos compartidos. O sea, la logística en una computadora te permite perfectamente diseñar si sales de Manzanillo a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana, para que cuando llegues a la zona que es complicada y conflictiva, sí, pues podamos repartir este espacio. Ya pasaron las señoras con los niños a la escuela, ya los que entraron entre 8 y 9 de la mañana ya entraron a trabajar, ahora un paquete fuerte de transporte público. El tema es ponernos de acuerdo. Las soluciones faraónicas, y me voy a ir a proyectos más chicos, como dice Diego, de otras avenidas. Hay 2 pasos a desnivel en Avenida Vallarta. Bueno, pues en las últimas semanas que gracias a la vida hemos tenido esta cantidad de lluvias, los problemas de movilidad en esa zona han sido peor que López Mateos. Despuésito de la venta se le ha sudado hasta 3 horas. ¿Por qué? Porque alguien construyó ese magnífico puente de manera incorrecta, porque no sé dónde está quien supervisa la calidad de la obra, y entonces el paso de desnivel necesarísimo para que todos fluyéramos se inunda. Una cosa así de simple, que no voy a usar la otra palabra porque estamos de visita. Porque lo simple y lo otro son parientes muy cercanos. O sea, lo otro. Entonces, ya hicimos obra, ya se gastó, pero nadie checó que la obra tuviera una pendiente adecuada para desfogar el agua de las tormentas de verano que hoy dicen atípicas, tan típicas de Guadalajara. Entonces, también hay que ir todavía más adelante, hacer más agujeros más hondos y más puentes más altos. ¿Cómo? Pepe o Eduardo quieren comentar algo más antes sobre este tema y luego ya vamos directo al tema del viaducto y sus... Estoy de acuerdo con todos los miembros de esta mesa que tenemos que tomar acción. La cosa es acción hacia dónde, hacia lo que sí soluciona. ¿Y qué es lo que sí soluciona de acuerdo a lo que está estudiado en el mundo? Hay un grupo de investigadores en Australia que durante 40 años hicieron un registro de todo el tráfico en 50 ciudades del mundo en 4 continentes. Su conclusión es la siguiente. Los datos muestran muy claramente
que los servicios de transporte son la causa más fuertemente relacionada con la reducción del tráfico, por lo que las ciudades que quieran reducir el uso del auto tienen que desarrollar más sistemas de trenes, desarrollar densidad a su alrededor y complementarla con autobuses. Todas las ciudades del mundo a donde voltees están construyendo metros, carriles para autobuses, BRTs ligeros de todo tipo. Y eso es lo que Guadalajara tiene que apuntar también. Y lo más importante de todo esto es que la gente lo sabe. Porque durante la consulta ciudadana, que como ya dije fue un instrumento oficial, en el que participaron más de 200,000 personas, fue una convocatoria muy amplia, el mejorar el sistema de transporte público, incluyendo construir tren, BRT o carriles para el transporte, recibió el 17% de los apoyos. El mejorar la gestión de tráfico con cosas como las que me mencionaba Ileana, recibió el 26% de los apoyos. Y construir un segundo piso recibió el 1.9% de los apoyos. Esto es un logro ciudadano increíble. Esto no es casualidad. Que la gente sepa que el tráfico se resuelve con transporte público es resultado de muchos ciudadanos, incluyendo Pepe, incluyendo Liliana, incluyendo muchos otros, que han impulsado una agenda por una ciudad más sustentable. Plantear que esto se va a resolver con un viaducto es un retraso social, institucional y urbano imperdonable. ¿Quieres comentar algo, Pepe? No, yo creo que lo más importante es que el gobernador está abierto y hay que buscar la mejor solución. Y apegado justamente a eso que hicieron hace 2 años, que fue una convocatoria muy importante y la participación fue muy, muy importante. 200,000 personas que han participado, es histórico en Guadalajara. Y los datos ahí están, ¿no? Datos duros. Además de lo grande de la participación, creo que Pepe dice algo muy importante, la apertura que ha manifestado desde la administración pasada el gobierno del estado. Ahora la posición que ocupo me da la oportunidad de visitar muchos estados y muchas ciudades. Nadie me cree que el gobernador en aquel momento hizo un llamado, nos citó a 12 instituciones y nos dijo, tenemos un ofrecimiento de este tamaño para una obra, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se asignó de manera oficial a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de Vialidad y las instituciones que nos sumamos a querer trabajar. Ofrecimos nuestro trabajo de los expertos y fue recibido. Y yo cuando leo el comunicado del gobierno del estado, por supuesto que están tomadas en cuenta las cosas que nosotros sumamos. Eso es algo que no debemos también de perder. Entonces, el espíritu debe de ser de colaboración, porque de veras, créanme, en todos los demás estados de la República se te quedan viendo como no me vengas a contar. Esto no pasa. Miguel Ángel, y luego les quiero hacer ya una pregunta muy concreta a cada uno. Yo no quiero hacer la nota discordante, pero ¿de qué sirvió todo eso? Pues no se hizo nada. O sea, tristemente no se hizo nada. O sea, digo, ahorita se tiene que hacer. Ese es el tema, ahorita se tiene que hacer. Y vuelves tú con un tema, con mucho respeto, que no tiene que ver con la otra cosa. La movilidad de la que estamos hablando no es comparable con la movilidad urbana, pero es necesaria y puede cohabitar con un proyecto integral. No está peleada una cosa con la otra. Y a mí el temor que tengo es que vuelva a suceder lo mismo y nos perdamos en buscar soluciones que no vamos a encontrar. Y aquí, justamente por eso, quiero pedirles hacer un ejercicio. Propongan 3 cosas concretas que hay que hacer para el corredor López Mateos, pensando en el corredor López Mateos del kilómetro 40 a la Glorieta Colosas. ¿Qué 3 cosas concretas propondrían ustedes? ¿Quién quiere empezar, Miguel Ángel? Sí. Va. Bueno, paso elevado, paso deprimido, paradores logísticos seguros para los camiones. ¿Paso elevado todo el trayecto? Sí, todo el trayecto. Parador logístico seguro que coadyuve precisamente con el tema de paso deprimido o elevado, y distribuidores que faciliten el ingreso y la salida de los vehículos. Creo que eso es súper importante, de la mano con la oportunidad de agregarle valor ambiental al tema, reforestando, porque ya de plano, toda la zona le falta, ¿no? Perfecto. ¿Quién más quiere proponer algo concreto?
En concreto, carril confinado para el transporte público, que ya hay BRTs circulando sin carril confinado, que eso ayudaría muchísimo a la movilidad, volviendo al tema de los trabajadores. Ciclovía, que no existe. Vemos a los pobres albañiles rifándosela todos los días. Vete a las 6 de la tarde a López Mateos para que los veas a los pobres albañiles que están haciendo obra, ¿no? En bicicleta, ellos van y vienen en bicicleta y se la van rifando y cada rato hay muertos, ¿no? Son cosas sencillas que no cuestan, que se pueden hacer inmediatamente. Eso sería mi propuesta. En la parte, una vía, desde que sea una intervención completa, son 37 kilómetros de la Glorieta Colón hasta el kilómetro 40. Puede ser una vía combinada, una parte subterránea, otra parte como viaducto, dependiendo de cómo nos den los análisis, incluso utilizando la infraestructura que ya tenemos, porque la parte de los carriles centrales ya están impactados. A partir de esto, generar la mejora del transporte público, que el transporte público tenga un carril exclusivo y sobre todo también que se implementen acciones. Por ejemplo, dentro de lo de la consulta se generaron algunas acciones que empezaron a dar resultados, pero se perdieron en el camino. Entonces, ni la vía solita es una solución, ni las acciones complementarias. Tiene que ser por eso hablamos de una solución integral en donde son varios puntos y varios niveles de acción. Y el tercero sería también la parte de socialización, incluso para desincentivar el uso del vehículo, para ver las áreas de oportunidad que se tienen. Incluso está dentro de este diagnóstico la parte del transporte escolar, o sea, mucho de ese en las horas pico, ese es el que a veces impacta en las horas pico, pero sí también generar esa parte para que incluso se incentive la parte de compartir el vehículo. O sea, esa sería una tercera, y obviamente integrando toda la parte de que tengamos espacio para todos los tipos de movilidades, eso entra en la segunda. Perfecto. Lilian. Dentro de esta modalidad de una propuesta integral, yo iniciaría sí y solo sí elevada, subterránea o volando para transporte público, de la medida que el inversionista quiera hacerla para transporte público, una medida integral, volver a retomar los puntos que ya trabajamos de manera muy seria las instituciones y la sociedad con las disposiciones a nivel de piso, o sea, movilidad, grúas, implementar que la gente pueda caminar y que pueda andar en bicicleta. La disuasión del transporte de carga en la medida que sea posible, el que no venga a Guadalajara, que se le den las facilidades para realmente no venir a Guadalajara por el macrolibramiento, por los espacios seguros. Perfecto. Eduardo. Concuerdo con lo que dice Liliana. La solución es transporte público. No tiene sentido desgastarnos entre nosotros si va a ser tren o BRT o lo que sea, pero que sea transporte público masivo. Eso es lo más importante. Y lo segundo, retomar todos los acuerdos que se tomaron a partir de los diálogos y pedir que se respete la opinión de la ciudadanía vertida en este ejercicio, donde un segundo piso fue rechazado por el 98% de los participantes. ¿De acuerdo? Vamos al otro gran tema, que es cómo lo financiamos. Cualquiera de estas soluciones, ¿no? Si estamos hablando de una vía, se habla de una vía financiada por un particular y por lo tanto va a ser una vía de paga, ¿no? Donde solo algunos tienen acceso. Eso libera espacio para otros, sí, sin duda, todos se benefician en ese sentido. O buscar un crédito para financiar esto. ¿Cómo se financia una solución de este tamaño? Porque si es transporte público, tiene que ser una inversión importantísima. Si es una vía elevada, es una inversión importantísima. ¿Cómo lo financiamos, Miguel? Bueno, pues creo que aquí debería considerarse el sector privado. Súper importante porque sabemos que el gobierno tiene dinero y la federación igual. Entonces, creo que la primera opción sería
una obra de carácter privado o puede ser una APP, pero más proclive a que sea privada y obviamente con ese financiamiento sería una vía de paga, si hay una deprimida o una elevada, por supuesto. Y yo agregaría que tomemos en cuenta que no estamos hablando nada más de camiones, de vehículos ligeros que utilizan esa vía para salir o entrar a la ciudad y que tienen que ver con temas económicos, no solamente, y de turismo, si quieres, pero son muchos vehículos privados que podrían utilizar esa vía. ¿Hay alguna otra solución? Pues bueno, también aparte, o sea, sí es indispensable que entre la iniciativa privada por el volumen de inversión y también buscar algunos de los fondos internacionales que se ponen a disposición de ciertas ciudades con un volumen importante de habitantes, que en este caso la zona metropolitana sin duda tendría que poder... Como crédito. Sí, hay varios esquemas, en alguno que es una parte a fondo perdido, pero bueno, eso nos lo darán los análisis también, pero esa es otra opción. Estamos, a lo que yo sé, estamos metidos en esta discusión porque desde el tema del 23 lo que recibió el gobierno del estado fue una propuesta no solicitada de un particular. Y hay alguien que quiere... Hay alguien que quiere... Esa propuesta no solicitada. Alguien dice, yo tengo la idea y la lana para hacerles un paso vehicular, si me dejan a mí cobrar. Exactamente. Ahora, vámoslo haciendo en transporte público, que también hay que cobrarlo, ¿no? Que te cueste 10, 15 o 20 pesos un tren de buena calidad y que te transporte esos 40 kilómetros, que los cobren por 30 años o por 40, pues. Pero para transporte público, y así ha sido propuestas no solicitadas de constructoras que es un negocio y que andan buscando en dónde hacerlo. El tema es que lo hagan de manera correcta. No es que no lo hagan, no es que no queramos obra, ni que no queramos dinero, y mucho menos que no queramos solucionar. Pero que esa inversión sea en realidad para aportar algo para la ciudad y para su beneficio y para todos, ¿no? Retomando un poco el tema de que mencionaba Liliana, si ya analizamos que no ganan los automovilistas, no gana el usuario del transporte con un viaducto elevado, no ganan los usuarios de transporte público, no ganan los vecinos, no ganan los transportistas, ¿quién sí gana? El único que gana es el que pone el dinero para cobrar. ¿Y cuánto va a cobrar? Si tomamos los costos de Ciudad de México, costaría 140 pesos ir de Galería Sur hasta la Glorieta Colón. 140 pesos de ida. ¿Es lo que cuesta en Ciudad de México el paso elevado? Sí, 20 kilómetros es lo que cuesta en Ciudad de México. 140 pesos de ida, 140 pesos de regreso. Si estamos hablando de que solo el 30% tiene auto, ¿quién además de ese 30% puede pagar 300 pesos al día solo para desplazarse? Extras a la gasolina, al costo del auto, etcétera, ¿no? Lo que decía Pepe, ¿esto es igualador? ¿Esto genera oportunidades para todos? Es pregunta, de verdad, ¿no? Ahora, ¿quién sí puede financiar el transporte? Además de los mecanismos que mencionó Liliana, a partir de cobro de tarifa, también se puede financiar a partir del desarrollo inmobiliario alrededor de las estaciones. Así lo han hecho muchas ciudades del mundo, así Bogotá está financiando su metro, así se han financiado sistemas de trenes de BRT en Yakarta, y así lo podemos explorar aquí también. Hay posibilidades, el dinero lo hay que ver cómo lo aterrizamos, ¿no? Pepe. Un tema que va junto con pegado. Hay 23 marcas chinas en México que llegaron. De automóviles. Los automóviles se abarataron de una manera espectacular. ¿A quién le quitaron trabajo? A nuestras plantas. No hay una planta china en México. Entonces a la Ford, a la Honda, a Nissan, a General Motors, a Ford, a todas esas plantas le quitaron trabajo. No hay una política donde justamente atendiendo el comercio exterior, no hay una política pública en este país que inhiba justamente lo que le está pegando en las exportaciones a los que ya están aquí. Le está pegando. Es un tema que va junto con pegado, ¿no? No hay una iniciativa. Yo no he visto de ningún organismo empresarial que le diga a la presidenta, oiga, presidenta,
pues vamos poniendo un arancel muy alto, vamos obligándolos a que fabrican en México, le quitan trabajo a nuestra gente que tiene muchísimos años en esas plantas extranjeras en México. Se llama simulación porque lo que hacen es ensamblar nada más. Vienen a ensamblar para evitarse el arancel. Bueno, para concluir, porque ya se está acabando el tiempo, ¿cuáles son, según ustedes, los beneficios más importantes y los costos más importantes? Es decir, yo voy a plantear, los viaductos generan un costo en los alrededores de pauperización del valor de la tierra, ¿no? Yo creo que el viaducto López Mateos, desde que López Mateos el viaducto, hay zonas completas que están abandonadas, ¿no? Creo que ahí hay y lo podemos poner como un ejemplo de los costos. Pero también hay que ver cuáles son los beneficios así directos, inmediatos de una obra de este tipo y cuáles son los perjuicios directos, inmediatos de una obra de este tipo. Si quieren decir uno y uno, o solo costos, o solo beneficios, cada quien como quiera. Esto abre la oportunidad de integrar a muchas de las áreas que hoy realmente, a pesar de que... Pero ¿cómo abre la oportunidad? ¿Quién va a invertir ahí? A ver, es a lo que voy. Si esto es una solución integral, te da la oportunidad, si vas a meter un paso deprimido o elevado, de que liberes espacio o de que amplíes o de que hagas lo que tengas que hacer para que la movilidad masiva se dé. Ya hablamos de muchas de las probables soluciones, pero también de que de manera local se integren mucho más los, vamos a decir, las áreas donde hay comercio, o donde están las colonias y se puede acceder de manera más fácil. Por eso se llama una solución integral. Hoy, la verdad, la gente que pasa por ahí no quiere ni moverse ni regresar. No puedes regresar, te tardas en regresar 40 minutos. Entonces, si está un restaurante del otro lado, ni lo piensas, no vas a llegar. Vienes de Manzanillo hacia Guadalajara y quieres pasarte al lado de la gourmetería, pues ni lo vas a hacer, porque sabes que en la pura peripecia te vas a llevar 40 minutos y de regreso quién sabe cuánto. Entonces, esto abre la posibilidad a integrar todas esas áreas económicas de a de veras, con una solución integral, vuelta a lo mismo. Perfecto. ¿Alguien más? Sin ser técnico, sin ser técnico. Nadie se lo somos aquí, pero estamos echando tenemos Adolf Horn. ¿Sí? Adolf Horn. Sí. Tenemos el antiguo Camino Real a Colima. ¿Qué nos falta? Transversales. La prolongación a Mariano Otero no se terminó. No, y está bloqueada. Está bloqueada, ¿no? Ya sabemos dónde está, ¿no? Entonces, soluciones y rápidas. Se nos olvidó expropiar. A ver, tú haces transversales, expropias y haces conexión, porque no me digas que todo el mundo viene al centro de Guadalajara. Muchos van a su planta que tienen el Salto y la transversalidad de la que se está hablando puede mejorar de una manera rápida. Solución que no es que finalmente lo de un paso elevado, ¿quién lo va a pagar? Todos. Lo vamos a pagar todos. Soluciones rápidas. Esas yo creo que es lo más factible. Lo de la prolongación Mariano Otero, lo de Adolf Horn, lo de la antigua carretera a Chapala, hacer transversales. Yo soy afectado de una expropiación cuando abrieron Enrique Díaz de León y cuando abrieron Mezquitán. Se llevaron la casa de mi abuela, la pagaron, y ahí está, federalismo. Ya se nos olvidó expropiar por beneficio de los demás. ¿Siempre va a haber afectados? Sí. Pero yo creo que algo que se puede hacer rápido y que puede ayudar a mejorar, no nada más esa zona, porque el problema lo traemos acá en el ingreso también por Puerto Vallarta, por el ingreso de la carretera Saltillo, por todos los ingresos. Bueno, ahora qué bueno que está haciendo lo de Chapala, ¿no? Pero el ir del aeropuerto a entrar a la zona metropolitana de Guadalajara, la peor avenida de este país es la carretera de Chapala. Soluciones prácticas. Ahí en esa parte nada más, sí tendría que ser una parte de las soluciones integrales, el diversificar las rutas para llegar a ciertos puntos, pero tiene que ser parte de esta solución, porque pues bueno, a fin de cuentas el objetivo principal de la vía es un corredor. La parte del costo y el beneficio, ¿cuánto cuesta el tiempo de los ciudadanos que invierten? Ese es el beneficio.
¿Por qué? Porque vamos a estar atendiendo a todos los tipos de movilidad y a todos los tipos de personas y a todas también en la parte de los sectores económicos y los sectores sociales. Cuando hablas de que ya hay un proyecto concreto o sí todavía... No, la idea, y incluso algo que sí me gustaría dejar claro, esta parte de que propuso el colegio, la idea es que se puedan hacer las mesas técnicas para que se tome una decisión en cuanto a las soluciones. Hay alternativas, pero no se está diciendo ahorita ya este es el proyecto y se va a ejecutar. Necesitamos hacer los análisis a conciencia, pero también con la participación de todos los sectores, porque si no, no vamos a avanzar y ese trabajo que se haga va a volver a quedarse como lo de 2023. Costos y beneficios, Fidel. Decía Gabriel Casillas, ahora que citamos a nuestros grandes urbanistas, que yo no le tengo miedo al matacursis, cosa que es cierta. Entonces, el llegar a encontrar la solución integral, ideal para López Mateos, nos va a traer un beneficio de vida, de felicidad, de salud, de tranquilidad. Eso es a lo que yo quiero apostarle. Eduardo, pues soluciones concretas o costos y beneficios. Antes de pasar a la conclusión, ¿verdad? Sí. Como ya expliqué en mi intervención pasada, afectados, todos. Beneficiados, el empresario que sea que está impulsando esto desde la administración pasada. Beneficios del transporte público, todos los que decía Miguel, absolutamente todos los que decía Miguel. Más movilidad de personas, más libertad, más tiempo, como decía Mirna, pero de manera efectiva y con todo lo que dice Liliana, con un sistema que sea verdaderamente sustentable, que cree a que nuestras colonias, nuestro entorno, sea un lugar donde valga la pena vivir. ¿Hay alguna ciudad que lo haya solucionado? A ver, yo tuve el privilegio, la oportunidad de estar hace un mes en Tokio, mes y medio, como ya había estado. Yo he utilizado los pasos deprimidos por la ciudad, tiene varios, y es una movilidad increíble. No me ha tocado a torones, o sea, lo han sabido resolver. Entonces yo creo que si se puede hacer en otro lugar, se puede hacer aquí, definitivamente. Pero otra vez es decir que es una solución de ahorita, no estamos planeando a futuro. Sí, claro, se va a planear cuánto tiempo va a durarnos esta solución, pero se necesita en este momento. Nos encantaría que hubiera otras cosas que hacer, pero realmente pues eso es lo que hay, ¿no? ¿Alguna conclusión? Alcalde de Villarraigosa, Los Ángeles, la ciudad adoradora del automóvil. Yo le pregunté, oiga, ¿qué está haciendo para mejorar los estacionamientos que ya son todos los viaductos que tiene la ciudad de Los Ángeles? Mire, primero déjeme decirle cuánto dura un angelino arriba del carro. Dice, una semana al mes se la pasa arriba del carro. ¿Qué estoy haciendo? Apostándole al BRT y al tren ligero. Las soluciones arriba no sirven. Y no soy técnico. Es lo que yo veo y preguntándole a la gente que se ha metido al tema, como es el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y como es el alcalde Villarraigosa de Los Ángeles, California. ¿Alguien quiere concluir algo más? Disculpe por hacer contraargumentación en la conclusión. Tokio tiene 4,000 kilómetros de metros y trenes suburbanos. Guadalajara tiene 40. Si vamos a copiar lo que de verdad hace Tokio, copiemos lo que funciona y lo que es lo característico de Tokio, el transporte público impresionante. Para mi conclusión, yo quiero cerrar con una frase del filósofo argentino Santiago Kadlov: madura aquel que discute problemas nuevos, no es que siempre vuelve a los mismos dilemas. A todos los que quieren traer este tema que ya fue desechado en 2011, que ya fue desechado en 2023, que además ya fue desechado en otras ciudades del país, les digo, dejen que la ciudad madure. Acepten la decisión democrática de rechazar esta propuesta y busquemos propuestas nuevas. Bien, Ángel. Si en la madurada nos aventamos otros 6 años, esto ya no nos dio. Nos podemos quedar de maduro. Yo creo con mucho respeto que, insisto, la solución más viable es esa, pero no solamente porque le vas a dar viabilidad
al vehículo que necesita entrar y salir porque es una realidad, sino porque la gente que viene de Tlajomulco y de muchas zonas va a poder encontrar un espacio en una solución integral de no pasarse 3 horas en el coche, de ida y de vuelta y vivir prácticamente el sufrimiento diario de no ver a su familia y de llegar al trabajo nada más y a dormir a su casa nada más y sin convivir. Así es. Vuelvo al tema, es una solución integral y humana y que si hay que invertir, que tenga que invertir en que pueda hacerlo y que solucionemos en esa escala, en la escala humana. La ciudad no está en Marte, está aquí y es nuestra. Nada más, no siempre lo deseable es viable y lo único que queremos es que todos tengamos una movilidad digna en la zona metropolitana de Guadalajara y para eso tenemos que trabajar en conjunto. No nos está poniendo el tema un empresario, desconozco esa parte y sí me gustaría dejarlo claro. Esto es porque también, antes que profesionistas, somos ciudadanas y ciudadanos que entendemos y que también sufrimos lo que sufren todos los demás. Gracias. Bueno, ahí está. Es un tema que evidentemente hay que discutir, la movilidad en la ciudad. Todas las grandes ciudades tienen estos problemas. Creo que el único problema peor que tener problemas de uso del suelo en una ciudad es no tenerlo. Es decir, es una ciudad muerta. Esta es una ciudad viva que tiene estos problemas y que como ciudadanos tenemos que discutirlos, encontrar soluciones y luego construirlos entre todos. Muchas gracias, Pepe, Virna, Lilian, Miguel Ángel, Eduardo, y gracias a ustedes por atender este pequeño debate. Gracias. Gracias al informador. Gracias, mi informador. Claro que sí.